Capítulo 3. Primera experiencia extracorporal. Me pidieron sentarme en una silla junto con 4 personas más. Solo yo varón, el resto mujeres. Listo. Cerré los ojos y comencé a sentir una sensación como de vértigo. De repente, un frío empezó a recorrer mi cuerpo. Yo sentía como si algo comenzara a subirse arriba de mí, pero no como un humano, sino algo más ligero. Como cuando un gatito se sube en tus piernas, pero pronto la sensación me empezó a llenar. Pude sentir cómo mi pulso se aceleró. Entretanto, cerraba los ojos. Por un breve instante vi una forma, una figura que podría describir de la siguiente manera. Era un ser alto, como un tipo de muñeco hecho como con papel o quizá labrado a mano. Sus extremidades eran desproporcionales, sobre todo una cabeza gigante y unos brazos demasiado cortos, como inútiles. Pero de repente se comenzó a mover y justo cuando abrió la boca escuché la voz de Nava diciéndome: "No tengas miedo", y los gritos comenzaron una vez más. Y de forma simultánea, las 5 personas que habíamos sido denominadas como vasos, comenzamos a sentir un dolor terrible en todo el cuerpo. Sin duda, recibir un ente no conocido por primera vez y almacenarlo en tu cuerpo es una tarea difícil. Durante los gritos de dolor, los 7 vasos, la líder de la iglesia y el resto de los ahí presentes nos comenzaron a empapar de aceite de olivo para calmar un poco el dolor incesante. Por fin, completamos aquella difícil tarea. Estaban ahí reunidos los 7 entes. Cada uno comenzó a presentarse, pero sin embargo, aún a estas alturas y a pesar de los años que han pasado, prefiero no comentar los nombres de aquellos seres porque sería blasfemo para cierta parte de esta audiencia. Solo diré que años más tarde descubriría el nombre de aquel que conocemos como Dios y que inclusive sería incorrecto solo referirnos a él como a un dios más. Cada uno de los 7 seres se proclamaba ser Dios, pero lo extraño o intimidante era que no estaban de acuerdo, sino que estaban en constante discusión. Todo el tiempo estuve consciente, aunque lo llegué a negar. Parecía que realmente todo lo que el ente hablaba por medio de mí, de hecho solo era pensado por mi propio cerebro. No era como cuando el predicador me hizo hablar en lenguas extrañas. Aún así, la gente estaba por completo asombrada. Si bien era cierto que seguíamos siendo las mismas 7 personas que podían dominar sus pensamientos, palabras y acciones a su antojo, había algo apoderado de nuestro ser y eso nos hacía ser personas fuera de lo normal o, como ellos lo denominaron, sobrenaturales. Era por la madrugada del domingo 17 de abril del 2011 cuando la mayoría de los entes se despidieron de la congregación y de los nuevos adeptos. Para que los 5 entes pudieran abandonar los cuerpos, Beshem y Nava tuvieron que cerrar los accesos. Te preguntarás, ¿qué son los accesos? En aquella ocasión, estos accesos se encontraban en las siguientes zonas. Número 1, la frente. Para sellar el acceso a la frente es necesario colocar aceite de olivo previamente expuesto a la oración. Los oídos es el mismo proceso y deben ser sellados ambos al mismo tiempo. Las palmas de las manos y por último las plantas de los pies. Todo en este orden para impedir que los cuerpos fueran poseídos antes de que el vaso lo pudiera permitir. Pero por algún motivo Beshem y Nava no se retiraban de los cuerpos. Era el 3er día sin dormir. La manifestación no se detenía de forma constante hasta que ese día, domingo a las 6 de la tarde, hizo acto de presencia un ser cuyo nombre ya había escuchado antes. Su nombre, Belial. Entre el resto de personas, y para asombro de muchos, uno de los vasos humanos que hace unas horas contenía un ser de supuesta divinidad, ahora contenía un ser que pertenece al infierno. Se dirigió a mí y pronto comenzó a doblar el cuerpo del vaso que lo contenía en un esfuerzo para evitar que se hiciera daño a la persona que lo contenía. La sostuvieron 4 varones y aún así no se explicaban cómo era que tenía tantas fuerzas y era muy difícil de contenerla. Me llamó de igual forma Abisag. Yo soy aquel quien ha de arrastrarte al infierno.
Tomé aceite de olivo y junto con el resto de ahí presentes comenzamos a reprender a la entidad hasta que abandonó el cuerpo de la chica. En aquella tarde, alrededor de las 8, uno de los nuevos elementos, cuyo nombre es Gabriel y quien después llegué a considerar como un buen amigo, me explicó que por lo menos 3 personas habían visto a alguien asomarse por las ventanas de la iglesia. Para esto, permíteme ponerte en contexto. Resulta que la iglesia estaba en obra negra, es decir, sin terminar, con un techo de lámina y sin ventanales. Las ventanas estaban al descubierto y únicamente tapadas con cortinas transparentes. Ahí se me vino a la mente una idea que quizá antes no la hubiese asumido tan rápidamente. Por favor, tomen fotos de las ventanas y de todos los lugares. Para este tercer día ya podía notar algo en mí. De repente comencé a comprender cosas que no habían pasado jamás por mi cabeza. El resto de personas venían a mí a consultarme como si yo fuera una clase de experto. Ahí me di cuenta que ya tenía aquellas habilidades que había deseado. Entre los que tomaban fotografías del lugar y ventanas, por fin se reveló el ser que más adelante lamentaría haber conocido. Estaba ahí, justo sobre las ventanas, observándonos, una figura humanoide como de un ser bastante flaco, la cabeza larga y como si tuviera la mandíbula quebrada. Un dato sumamente extraño era que esa figura solo se podía visualizar completamente un par de segundos. Después la imagen se difuminaba. Sé que parece imposible. No estamos hablando de un GIF o una imagen procesada. Se trataba de una imagen que se tomó con la cámara de un celular. Solicité que me pasaran la imagen para observar su comportamiento en mi laptop. El resultado era el mismo, una figura humanoide observándonos. Estaba por finalizar el domingo y estaba preocupado por llevar viernes, sábado y domingo sin descansar. Así que el ente que se autonombró como Beshem se me acercó cuestionándome la causa de mi preocupación y como si leyera mi mente me dijo: no te preocupes, mañana te irás a la escuela como cualquier día normal. Por unas breves horas me fui a descansar para poder viajar al sitio donde estudiaba. Cuando desperté sentí un ardor en la cara. Pensé que quizá era normal. Me metí a bañar y al tocar mi piel con el agua me di cuenta de que algo sumamente macabro me estaba sucediendo. Mi piel tenía múltiples rasguños, como si alguien me hubiera lastimado a propósito, y más abundante en la cara. Aunque ninguna de esas heridas era considerable, eran molestas y me ardían al contacto con el agua. Procedí a viajar a la casa donde rentaba para que la escuela me quedara más cerca. Durante todo el camino dormí y justo antes de llegar a mi destino desperté repentinamente. En cuanto bajé, saludé a mi casera y a sus hijos. Ellos son quienes hace meses atrás habían estado en esta primera interacción con un ser de este tipo. Una de las hijas fue más audaz y notó que algo estaba mal dentro de mí. Me preguntó con una autoridad que no le asociaba: ¿quién eres tú? Comencé a reírme. Ella volvió a hablar diciendo: te ordeno en el nombre de Jesús que me digas cuál es tu nombre. Fue ahí a donde me di cuenta de algo que no había percibido. No estaba en mis 5 sentidos. Me detuve a pensar y tratar de recordar qué es lo que había sucedido, pero no estaba claro. Era una sensación de que llevaba muchísimo tiempo, como si fueran meses viviendo la experiencia de los entes sobrenaturales, pero realmente solo habían pasado 3 días, o inclusive en ese corto tiempo sentí que muchos de los recuerdos de mi mente no me pertenecían. Me llevaron adentro de la casa a esperar la llegada de un elemento clave, el pastor Benny. Este hombre no sé en qué momento llegó junto con su ayudante. Benny, su nombre real es Benito. Tendría alrededor de 55 años cuando lo conocí. Su ayudante Carlos, un hombre simpático, recién cumplido los 30, llegó a preguntarme cómo me sentía. Tras una serie de preguntas, lograron corregir lo que no logramos el sábado: sellar todos los accesos de un vaso humano, ya que hacía falta el 5.º acceso de la lista: la nariz. Rápidamente vino a mi mente que el resto de personas o de vasos estarían en riesgo. Una de las chicas que estuvo en aquel suceso convulsionó
durante una de sus clases en la preparatoria. Después de platicar con el pastor Benny, solicité de su apoyo para acudir a donde estaba el resto de vasos, pero debido a otras actividades sería hasta el próximo viernes. Aquella noche de domingo, por fin dormí por la madrugada. Comencé a entrar en un sueño y me vi sobre una camioneta, cuando de repente aquella figura que estaba en la fotografía de una de las ventanas, ese ser se atravesaría justo en la carretera y desperté de un grito. No solo fue eso, sino que del susto pasé de estar acostado a estar sentado y otra vez ardor en la cara, algo sumamente mal. Me dispuse a volver a intentar dormir. Justo cuando cerré los ojos, sentí como si una araña grande sujetara mi cara y comenzara a lastimarme. Para esos entonces no me preocupaba mi salud mental. Después de todo, no era nada común lo que había experimentado por 3 días seguidos. Después de todo, era lo que anhelaba vivir: ser un humano fuera de lo común. Fin del capítulo. Entes desencarnados, una historia basada en experiencias con sectas espiritistas que ha sido redactada con la única intención de entretener. Por ningún motivo se pretende humillar ni ridiculizar a nadie que practique cualquier clase de culto o creencia. El respeto a todas las personas es el valor más importante de este canal, siempre y cuando no afecte moral, física o atente contra la vida del resto de la sociedad.